Entonces en este día vamos a dar gracias por lo que Dios va a estarnos hablando. Y si oímos a Dios, vamos a ser transformados, vamos a poder vivir el resultado de su trabajo en nosotros. Si la vid hace que el racimo de uvas, no el racimo hace las uvas, sino es la vid la que los produce por el racimo. Eso es un pámpano, es un racimo. ¿Sabe qué es el racimo, verdad? Lo que carga la uva. Pues eso es lo que somos en la vid que Jesús es. Somos parte de Él y vamos a permitirle a Dios explicarnos estas cosas. ¿De acuerdo? Padre Santo, qué hermoso es saber que nos das el privilegio de que sea en nuestras vidas donde se manifieste quién tú eres. Este es tu plan, este es tu propósito, y para este fin tú lo has dado todo. Te has invertido tu reino, estás ocupado en cumplir esta palabra en la vida de aquellos que te reciben, te escuchan y aprenden a creer, aprenden a darte crédito por quién tú eres y por lo que tú prometes. Y aprenden a permanecer en tu palabra. Gracias por lo que ya tu Espíritu está haciendo en cada uno de los que venimos con corazón sincero, con corazones humildes, con oídos abiertos, con hambre y sed de justicia, para ser saciados por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este va a ser un tiempo diferente a lo que quizás ustedes hayan estado acostumbrados, no sé, a lo mejor no, pero así lo siento yo. Y el caso es que, por favor, con toda libertad, platiquemos, ¿sí? Que yo no vengo a predicarle, sino vengo a compartirle lo que Dios quiere comunicarnos, y usted también puede, si Dios le guía, a decir, a comentar, a preguntar. No se trata de que cumplamos un ritual y nos vayamos, sino de qué va a suceder con nosotros, con cada uno, por lo que Dios nos hable. ¿Me entienden? Eso es como debemos vivir como hijos de Dios. Y esta imagen que está presente en nuestro corazón ahorita de ser racimos, ¿cuál es el propósito del racimo? Que dé las uvas, ¿no? Si fuera platanar, pues el racimo es lo que cargan los plátanos, ¿cierto? Entonces, si no nos está saliendo fruto, por lo menos debería haber botoncitos de flor, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, para ser un racimo activo en la vid que Jesús es, algo tiene que estar manifestándose de nuestra vida. Y en la temporada de flor, y la uva también es flor primero, y luego fruto. Cada uva es una flor primero y se convierte luego en uva. No sé si ya sabían eso, pero así es. Entonces, para hacer en la temporada, en el tiempo de la flor, dice la Escritura que nosotros debemos llenarlo todo con el
suave olor o fragancia de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Dios planeó es lo que es algo maravilloso, es que Él venga a vivir en cada uno de nosotros y que nosotros podamos manifestarle. ¿Sí? Ahora vamos a empezar allí. Vamos a empezar entendiendo qué cosa es manifestar a Dios. ¿Alguien quiere comentar? Wow. Pienso que es como alguien que sirve como testigo, ¿no? Que lo manifiesta. A ver, más o menos cómo sería eso. Pues sería que, digo, bueno, tú te llamas Pedro y yo te presento a Pedro. ¿Ok? Entonces, en ese concepto, tú eres un presentador, ¿no? Gracias, hermano. Nos va a ayudar. Corrígeme. No. Nos va a ayudar a todos, porque dice Juan capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente. Si tiene su Biblia, búsquelo para que no luego diga, ¿quién sabe si estaba eso en la Biblia que dijo ese hombre? ¿Sí? Juan 1, 18, ¿qué dice? Por ahí hay más Biblias también, si a alguien le falta. Sí. ¿Quieres? Aquí, mira, ven por ahí. A ver, la que te guste ahí. ¿Es primera o es? No, es Evangelio de Juan 1, 18. Evangelio de Juan, después de Lucas. Dice, a Dios, ¿qué dice? Léalo conmigo. A Dios nadie lo dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Que le ha dado a conocer. Ok, fíjense bien. A Dios nadie le vio jamás. Pero su Hijo, ¿qué hizo? Le dio a conocer. Otra versión dice, le ha manifestado. Manifestar es que tú vivas, seas igualito a Dios. No que tú lo presentes. ¿Sí? ¿Estamos juntos hasta aquí? Sí. Bueno, ¿cumplió eso Jesús o no? Sí. Lean ahora el versículo 14 de Juan 1, ¿qué dice? Y aquel verbo Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesús no habló de su Padre nada más, sino que hizo, Manifestó. lo manifestó. Vamos a otra porción que nos ayuda a entender esto también, Juan capítulo 14. Vayan ahí a Juan 14, un poquito más adelante, donde Jesús dice, el que me ha visto a mí, Dice, si me conociereis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. sigue. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gracias. Ya. Ya. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Si me ves a mí, estás viendo a quién? Al Padre. Al Padre. Eso es manifestar a Dios. No solamente presentar. No. No. No, porque presentarlo, eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero nadie vio a Dios. Hablaban de Dios. Sí, David habló de Dios, Isaías habló de Dios, Jeremías habló de Dios, Moisés habló de Dios, pero nadie podía manifestar a Dios. Hasta que viene Jesús y entonces Él sí le manifiesta. Y por eso dice, vimos su gloria. Se hizo carne, el verbo que es Dios, ¿verdad? Y vimos a Dios. Es lo que está diciendo. Vimos a Dios. Y esto es el fundamento del llamamiento de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros somos llamados a manifestar a Dios. Por ahí cantan ustedes un canto, somos un pueblo especial, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Que está basado en la escritura en Primera de Pedro. Somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. ¿Cómo anunciamos sus virtudes? Haciéndole propaganda. Con la vida. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos, ¿qué cosa? No por lo que digamos. ¿Verdad que no? De hecho, él empezó toda esa charla diciendo, cuídense de los falsos profetas, de los falsos maestros que vienen a ustedes vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No así digo? ¿Cómo vas a saber quién es quién? Pues él dijo, no hay manera de confundir eso. El fruto. Y el fruto no puede ser humano. Tiene que ser divino. Y esto es maravilloso porque hace imposible que se falsifique. ¿Sí? Todos podemos decirle a otra persona, que Dios te bendiga. Pero si esa persona empieza a apretarte las tuercas, ¿qué va a salir de adentro de ti? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad. Si sale eso, estás manifestando ¿a quién? A Dios. A Dios. Ese es el fruto de Dios. Estamos aquí, hermanos. Sí. Entonces, esto no es posible por esfuerzos, ¿sí? La gran mayoría de nosotros hemos aprendido a aguantarnos las ganas, aguantarnos el coraje, aguantarnos la envidia, aguantarnos las cosas y decir, Dios mío, ayúdame, porque de verdad es que le quiero dar su soquete, ¿no? Por lo menos. ¿Les pasa o estoy hablando? No, sí, sí, nos pasa. Entonces tenemos que venir a la verdad de Dios y entender qué es lo que Él nos ha dado y cómo se recibe eso, cómo se vive para que el fruto de Dios se manifieste. ¿Les interesa eso? Sí, amén. Si empieza a haber esa manifestación,
entonces somos testigos. ¿Sí? Por eso Jesús dice, permanezcan en mí, porque separados de mí, y no le hacemos caso. No hemos aprendido a permanecer en Él todavía. Bueno, ayer empezamos a hablar un poquito de lo que Dios hace para que eso pueda realizarse. Y hablamos de que Dios nos ubica, nos une ¿a quién? A Cristo. Nos pone ¿en quién? En Cristo. Y en Él le da fin a nuestra existencia humana. Esto es una parte fundamental, indispensable para que haya fruto de Dios. El fruto de Dios no va a salir en la naturaleza humana. Por eso esta canción dice una nueva ¿qué? Naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de Dios. Sí, la naturaleza de un árbol de manzana es ¿qué? Dar manzanas. Manzano, ¿no? Es un manzano. El manzano da manzanas. Y el ejote, ¿qué da? Frijol. Y la milpa, ¿qué da? Es su naturaleza. Entonces tú no ves a la milpa esforzándose por dar chayotes, ¿no? ¿O sí? Da lo que es. Esa es su naturaleza. ¿Y el pecador qué da? Pecado. ¿Cuesta mucho trabajo pecar? No. ¿Eh? Y ya conocemos esa naturaleza. ¿O hay alguien aquí que no conozca la naturaleza pecaminosa? ¿Eh? Desde chiquitos, ¿no? Entonces, Jesús no vino, hermanos, a continuar el sistema del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es muy importante entender eso. Porque si nosotros no entendemos a qué vino Jesús, pues vamos a seguir ignorantes y alejados de este maravilloso fruto de Dios. Y vamos a seguir haciendo muchas cosas, pero no viendo fruto. Cuando Jesús, ¿se acuerdan que cuando Jesús andaba aquí en la tierra, él tuvo hambre y vio una higuera muy bonita? ¿Y luego qué pasó? Buscó, ¿qué da la higuera? Higos, buscó higos. Y luego, no tenía. Aparentaba tener fruto. Está muy bonita, ¿no? Muy atractiva la higuera, pero estéril, sin fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. ¿Y qué le pasó a la higuera? Se secó. ¿Cómo se secó? De raíz. De raíz. ¿Por qué de raíz? La desarraigó por la maldición. ¿Por dónde come la planta? Por la raíz. Nadie queremos hacer eso, ¿verdad? No, ¿O sí? no, nada así no queremos hacer. Exacto. Pues queremos ser un árbol, un racimo, ¿sí? Un racimo en Cristo. Él es la vid, nosotros los racimos. Y queremos ser un racimo que lleva una uvita, mucho fruto. Bueno, si vamos a ser un racimo en Cristo, primero tenemos que dejar de ser un árbol malo.
Vaya por favor ahora a Mateo capítulo 7. Y allí creo que es el verso 21 o algo así. Entonces ahí está el versículo 15, lo que Jesús estábamos comentando, que dice, guárdense de los falsos profetas. Y luego dice, por sus frutos lo conoceré. ¿Quieren leer esa parte conmigo? ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjense muy cuidadosamente a lo que Jesús está diciendo aquí. El árbol malo no puede ¿qué? Dar buenos frutos. ¿La naturaleza humana es buena o es mala? Es mala. ¿Puede dar buenos frutos? No. ¿Qué? Entonces, para poder dar buenos frutos, ¿podemos seguir siendo humanos? No. Porque un humano es pecador. ¿Y qué va a hacer? Pecar. Sencillo. ¿Sí? Si Dios vino a salvarnos, entonces Él tiene que arreglar este problema. ¿Me entienden? Porque si no se arregla el problema de lo que fuimos, nunca vamos a poder ser otra cosa más que árbol malo. Y todos hemos reconocido nuestra condición mala. ¿Sí o no? Cuando Dios dice no hay justo ni aun uno, ¿aceptas eso o no lo aceptas? Hola. Sí. Bueno, pero aquí es donde empieza la necesidad de conocer y vivir la verdad de Dios. Porque esto está clarísimo. La única planta que da buen fruto es aquella que por naturaleza es buena. Entonces, si nacimos malos, ¿cómo le hacemos? Eso sería una idea moderna, ¿no? De cómo hacemos ingeniería genética ahí para arreglar. Y muchos tenemos esa idea, que Dios está tratando de ver cómo pega el bien, ¿no? Cómo le mete un injerto allí al mal árbol, ¿no? Para que dé buen fruto. Pero Dios no pierde el tiempo, hermanos. Sí, él no es incapaz, Él no es impotente y Él no es tonto. Dios no está, híjole, no, pues vamos a probar otra cosa porque no, todavía no le sale buen fruto. Entonces vamos a entender cómo es que podemos nosotros dar buen fruto. Romanos capítulo 6. Lo pueden leer ahí en la pantalla o en su Biblia, ¿de acuerdo? Pero fíjense nada más de qué se trata el ser hechos capaces de llevar el fruto de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? Leanlo conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera,
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y porque ha sido justificado del pecado. Hasta ahí. Es que necesitamos la Reina Valera 1960, si es posible. Ok. Vamos despacito aquí. ¿De acuerdo? Sí. No de acuerdo. Sí. Hermanos, ¿estás de acuerdo? Bueno. Y por favor, si algo no les queda claro, quieren aclararlo, de eso se trata. ¿Sí? Que ustedes puedan vivir el resultado de la obra de Dios. Y para los que están participando con Dios en las vidas de otros, y todos debemos estar en eso, pero les quiero decir, no se trata de cuántos vienen a una reunión, ¿sí? O cuántos no vienen. Se trata de cuántos viven a Dios, cuántos aprenden a vivir a Dios y manifestar su fruto. Si no hay fruto, Jesús dijo, en aquel día muchos me van a decir, el Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y subimos, bajamos, y Él va a decir, ¿fruto? No, pues no. ¿Me entiendes? No eres mío, no te conozco. Yo no quiero estar ahí, ¿usted? Entonces, en lugar de ver eso como amenaza o sacarle la vuelta al asunto, lo que necesitamos es entender de qué manera está provisto el que podamos venir a dar fruto, a llevar el fruto de Dios. Y en esta porción el Espíritu Santo nos lo explica. Y luego dice, vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. El pecado es fruto de qué naturaleza? La humana, o la carne, como le llama Dios. ¿Sí? Es el resultado natural para el humano. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues sí, un poquito. Así dice el versículo 2. ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Cuántas maneras es eso? En ninguna manera. Absolutamente no. ¿Ya estamos viviendo eso? Hola. Ok, vamos a entender la provisión de Dios. Y la respuesta está porque, esta es la razón, cuando Dios dice porque esto es la razón por la que nos dice ninguna manera, es porque los que hemos ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, ahí vamos a pararnos. ¿Cómo dice? Los que logran morir al pecado, así dice. Los que lleguen a morir al pecado, ¿qué dice?
hemos muerto. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Que va a suceder o que ya sucedió? Ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? Entonces vamos a ver, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en qué? Muertos. ¿Qué es eso? ¿Eh? Hermanos, digan algo. Sí, pero ¿qué es eso de que fuimos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió no para cubrirnos el pecado, sino para quitarlos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, dice que nos bautizamos en su nombre, es porque Dios murió por nosotros, Cristo, perdón, murió en nosotros para quitarnos el pecado. Entonces, su muerte fuimos bautizados porque dice que hemos dejado de ser pecadores. Cuando morimos, se sepulta el hombre pecador para ser una nueva vida, un nuevo cristiano, una nueva criatura. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta escritura es que el primer paso para ser hechos hijos de Dios es que es morir juntamente con ¿quién? Con Cristo. ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Lo dice la escritura o no? Somos sepultados, dice el versículo 4, léalo junto conmigo, porque somos sepultados. Espérense, párense un momento, porque sabe que esto de somos no funciona, porque vamos a hacerlo personal, porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. Para andar en vida nueva, primero tengo que ¿qué? Que morir ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuántos aquí ya tienen clarísimo eso? Ya lo recibieron. ¿Sí? Yo conozco al hermano Alfonso de muchos años. Atrás nos conocimos cuando éramos niños ambos. Y lo que nos enseñaron, las personas que nos enseñaron con todo su corazón, no se detenía aquí, sino que esto era como que, bueno, cuando te bautizas en agua, entonces está ocurriendo eso, ya tienes que vivir una vida nueva. Y todos echamos muchas ganas a vivir una vida nueva, pero ¿sabe qué? Seguía el pecador allá adentro. El pecador anónimo. Pues ni tan anónimo a veces, ¿no? Pero el pecador que aprende a disimular, que aprende a portarse cristianamente, pero adentro todavía trae ese problema. Entonces, lo que Dios hace, esto no es el bautismo en agua. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Aquí no dice cuando fuimos bautizados en agua. ¿Fuimos bautizados en quién? En Cristo. El bautismo en Cristo
nos une a Él. Este es el lugar donde entramos a estar en Cristo. ¿Sí? Así como bautismo en agua, te meten al agua, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bautismo en Cristo, Dios te mete en Cristo, Listo. Gloria a Dios. pero en su muerte, para tu muerte, juntamente con Él. Porque si no se acaba ese árbol malo, ¿qué sucede? Ahí va a estar. Retoña. Retoña. Sí, se fue. Continúa siendo árbol malo. ¿Sí? No hay remedio. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, hermano. Entonces, esto es verdaderamente maravilloso, porque si le hacemos caso a Dios, si entendemos esto, si lo recibimos, si le permitimos a Él hacer esto realidad aquí adentro, ¿de dónde te sale el coraje? ¿Del dedo gordo del pie? ¿Eh? ¿O del corazón? Corazón. ¿Qué dijo Jesús? Del corazón, de la abundancia, ¿de dónde? Corazón. No dijo de la barriga, ¿verdad? Del corazón habla la boca. Bueno, eso es lo que Cristo vino a arreglar. Pero cada uno de nosotros tenemos que recibir y estar de acuerdo en ser bautizados en Cristo para morir juntamente con Él. Porque si no pasamos por aquí, no se puede hacer trampa. ¿Me entiendes? O se muere el árbol viejo y la única muerte en la gracia, porque esta muerte es una muerte maravillosa. ¿Por qué? Porque no hay condenación en esta muerte. ¿Sí? No vamos a resultar condenados, vamos a resultar resucitados. Amén. Y ya no vamos a ser pecadores, vamos a ser una nueva creación. Pero ya no de la misma semilla de antes. ¿Sí? Vamos a nacer de otra semilla. Una semilla buena, incorruptible, Gloria a Dios. pero no sin antes morir. Estamos juntos Sí, hermano. y despiertos. Ya les trajeron cafecito, pues tómense el café para que les haga efecto. Esto es una de las obras de amor más grandes y poderosas que Dios ha hecho a favor nuestro. Es ponerle un acabose al hombre viejo, de una vez por todas. ¿Sí? Y cada persona que viene a Cristo por aquí necesita empezar. Si no necesita descubrirlo 40 años después, sino entender cómo es que Dios te va a hacer su hijo o su hija. Pues primero, desbaratando, destruyendo la persona mala que no tiene remedio. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 6. Sabiendo, ¿qué cosa? Sabiendo esto, Que mi viejo, que mi, pónganle el mi, hagan lo suyo. Sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el para cuerpo que del el pecado pecado sea sea destruido, destruido, a a fin fin de de que que no siga yo más al pecado. Así es. más al pecado.
¿Qué está diciendo Dios aquí? Si no se destruye ese hombre viejo, va a seguir pecando. ¿Sí? Entonces, lo que Dios hizo en Cristo es unirnos a Él en su muerte para nuestra muerte con Él. Y si morimos con Él, ¿qué sucede? Resucitamos juntamente con Él. Esa persona resucitada es la persona con la que Dios tiene pacto, no el hombre viejo, no la vieja criatura. ¿Sí? Esa vieja criatura es recibida para ser llevada a la muerte juntamente con Jesús y ahí se acaba. Ya, no más. Y entonces hay un renacer, ¿sí? Y vamos a hablar de ese renacer enseguida para entender por qué es que podemos, así como el hombre viejo, su fruto es pecado, el hombre nuevo, su fruto es divino. Natural. Porque nació diferente de otra semilla. El versículo 6 que estamos leyendo dice que si el cuerpo del pecado, ¿cuál es el cuerpo del pecado? ¿Qué entienden ustedes por el cuerpo del pecado? El cuerpo del pecado se ha destruido. Tanto es nuestro cuerpo físico, con el cual se manifiesta el pecado, y también nuestro corazón que está sucio. Ok. El corazón, sí. El cuerpo físico, no. ¿Ok? El cuerpo espiritual. Sí, señor. Porque el cuerpo físico, una vez que naces de nuevo, viene a ser templo ¿de quién? El Espíritu Santo. Entonces, no podemos seguir con esta idea que el pecado está en el pellejo, ¿sí? O en la carne física. No. Es el corazón o el espíritu humano el que no tiene remedio. Y Dios nos cambia ese corazón. En el libro de Ezequiel Dios prometió, voy a quitarte el corazón de piedra. Aquí está, esto es cómo se hace, esto es cómo ocurre ese cambio de corazón. ¿Sí? El cumplimiento de esa promesa que Dios hizo, dijo, voy a quitarte el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne, un corazón blandito, que haga caso, que no esté rebelde y contumaz y necio y desobediente y mentiroso y engañoso y perverso. Entonces, cuando ignoramos esta obra de Dios, pues vivimos creyendo que Dios nos está exigiendo que le cumplamos con un corazón malo. Y estamos echándole las ganas, ¿no? Pero el corazón nos gana. Y surgen entonces un montón de pretextos. ¿No es cierto?
Entre ellos las doctrinas que enseñan que cuando nos vayamos de esta tierra, entonces vamos a ser libres del pecado. Pero mientras estemos aquí, pues estamos en este cuerpo, hermano. Este cuerpo es pecado. No, este cuerpo no es pecado. El problema no está en el cuerpo, está en el espíritu, el corazón, que Dios remueve por medio de la muerte. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, esto ya está hecho. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre este bautismo en Cristo? ¿Qué piensan? Nadie piensa, ya les vamos a dar un receso, yo creo. Cuando se le acepta a Cristo como Salvador. Así es. En ese instante, cuando una persona abre su corazón, recibe a Jesús, Dios le une a Jesús para muerte. Porque, hermanos, Dios va en serio. Esto, Él no quiere perder el tiempo. ¿Me entienden? Él quiere que su obra se lleve a cabo. Y cuando una persona recibe a Jesús, se trata de hacerla libre, no de dejarla esclava, ¿o sí? Por eso es que vemos el cambio que vemos. Piensen en su propia experiencia con Jesús. ¿Hubo cambio o no hubo cambio cuando recibieron a Jesús? Bueno, ese cambio es la evidencia de que Dios te ha bautizado en Cristo. ¿Pero qué sucede? Pues que como no entendemos esto, nuestra mente nunca es renovada. Seguimos pensando de la vieja manera. Y se pone peor cuando la enseñanza que recibimos o que damos no tiene esto. Y entonces la persona pues sigue atorada en su vieja manera de pensar. Y Dios dice, como el hombre piensa en su corazón, ¿qué dice? Así es. Entonces, en el momento que una persona recibe a Jesús, la única manera en que puede ser recibido, la única manera en que es unido a Jesús es en su muerte. ¿Quieren entender por qué esto es así? Bueno, la razón es la siguiente. ¿Qué sucedió en la cruz? Muerte. Pero ¿por qué hubo muerte? Para la salvación. Sí, pero ¿por qué tuvo Jesús que ir a la cruz y por qué tuvo que morir? ¿Por qué razón? Para poder resucitar. Él no necesitaba resucitar. ¿Qué sucedió en la cruz? Nuestra redención ¿Nuestra redención de qué? del pecado, Del pecado y de la potestad de las del diablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Isaías 53? nacer de nuevo. Dilo fuerte para que. Él es Jesús Mas el herido fue por nuestras nuestras rebeliones, molido, molido por nuestros pecados. el El castigo castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. todos nosotros Nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó sobre él el pecado, el pecado el pecado de ¿cuántos?
De de todos. todos nosotros. Entonces en la cruz Jesús recibe, ¿qué cosa? Los pecados de todos. El pecado de todos. Amén. Y en la Escritura dice que por nosotros le hizo pecado. Llega un momento en la cruz en que Jesús queda convertido ¿en qué? En pecado. ¿Sí? Y es entonces que Dios juzga al pecado en la cruz. El juicio sobre el pecado allí ocurrió. En la cruz, Sí, señor. Vayan, denle la vuelta a su página, a la página de su Biblia. en el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 8, sí. ¿Qué dice? Versículo 3 y 4. Léalo conmigo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 3 dice que la ley no pudo arreglar a nadie por la naturaleza humana, esa es la carne. ¿Sí? O sea, la ley dice no mates, no mientas, no robes, no digas falso testimonio, etc. Y adentro el ser humano tiene una naturaleza opuesta a esos mandamientos. Por eso en el Nuevo Testamento dice, la ley no se dio para los buenos, sino para los contumaces y rebeldes, para los desobedientes, y da toda una lista de lo que es la naturaleza humana. Pero no fue dada para arreglar el problema. No tenía ese poder. ¿Sí? Y por eso es muy triste que hoy tantos cristianos estén tratando de vivir los mandamientos de la ley. ¿Están escuchando? Amén. Jesús vino a darnos algo superior a la ley. El fruto de Dios es superior a la ley. Amén, gloria a Dios. Sí, Jesús habló de eso en Mateo 5, 6 y 7. Dice, en la ley se les enseñó a ustedes ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo a ustedes, ¿qué cosa? Desquítense un poquito más. Así dijo. Amarás ¿Ama a quién? A tu prójimo. No, Esa es la ley. a tus enemigos. La ley dice ama a tu prójimo como te amas tú a ti mismo. Y si tú no te amas, pues no ames al otro también, y ahí vas. ¿Sí? Pero Jesús dijo, no, yo vengo a decirles, ama a tu enemigo. ¿Qué tal? ¿Más fácil o más difícil? No, más difícil. ¿Para quién? Para la carne. Para la carne es imposible. ¿Sí? Y esa es la buena noticia, que nos demos cuenta, que entendamos, ya, párenle de echarle ganas. Haciendo eso no vamos a llegar a ningún lado. Seguimos con una necedad en algo que no va a resultar. Jesús no vino a ponernos más carga, vino a decir algo muy diferente. Yo he venido, dijo él, para darles ¿qué cosa? Vida. Y no un poquito. Bueno, esa vida es la resurrección de la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió en la cruz es que Dios toma el problema, el pecado, ¿sí? Lo carga sobre quién? Sobre Jesucristo.
juzga al pecado, ¿no dice ahí? Condenó al pecado en la carne. Eso es el juicio sobre el pecado. ¿Y cuál fue la sentencia? La muerte. ¿Qué dice Romanos 3? La paga del pecado. ¿Se cumplió esa sentencia en Cristo? ¿Sí? ¿No? ¿Murió o no murió? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo juzgó? Dios. ¿Quién lo condenó? ¿Quién lo mató? ¿Sí? Dura cosa, ¿no? Y por ahí nos venden la mentira de que los judíos, los romanos, ¿qué dijo Jesús? A mí nadie me quita qué cosa. La vida. Yo la pongo de mí mismo. ¿O no dijo eso? ¿Mentía? Entonces el pecado necesitaba ser juzgado, condenado y ejecutado para hacernos libres del pecado. De otra forma, no habría libertad. ¿Estamos juntos todavía? Sí, hermano. Bueno, pueden ver aquí que, fíjense lo que dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil. Les voy a leer en esta versión, me gustó como dice. Dice, lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana. Ahí está clarísimo, ¿no? Dios lo hizo. ¿Sí? Dios lo hizo al enviar a su Hijo como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida para condenar al pecado. Entonces, hay una noticia maravillosa en esta verdad, y esa noticia es que el pecado ya fue juzgado. ¿Sí? Ya no va a haber otro juicio sobre el pecado. ¿Saben eso? Seguro que lo saben. Porque la gran mayoría de las personas creen que el juicio venidero que todos tienen miedo va a ser el juicio sobre el pecado. Eso ya sucedió. El pecado ya fue juzgado. Porque si Cristo llevó ¿cuánto pecado? Todo. ¿Cuánto pecado fue juzgado? ¿Cuánto pecado quedó pagado? ¿Se puede volver a juzgar algo que ya se pagó? Bueno, No se puede. no se puede. Entonces ese no es el problema. ¿Se dan cuenta? El juicio final es muy sencillo. Es quién recibió y quién rechazó a Jesús. Eso es todo. No tiene nada que ver con el pecado. Porque el que no recibe a Jesús, pues no entra al pago del pecado, ¿verdad? No lo quiere. Bueno. Entonces no hay remedio. Porque el único remedio que hay se llama Jesús. ¿De acuerdo? Sí, hermano.
Explícanos un poquito sobre el juicio final. Obviamente ya no es sobre el pecado, ya fue juzgado, pero el juicio final dices que es con aquel que rechaza. Juan capítulo 3. Jesús está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Sí. Y entre todo lo que le dice a Nicodemo es: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue hablando y dice: porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Y sigue hablando, dice: el que recibe al Hijo tiene la vida, y el que no le recibe, la ira de Dios está sobre él. Entonces el problema que determina el destino eterno no tiene nada que ver con el pecado, porque ese está pagado, sino tiene que ver con qué hace cada persona con el regalo de Dios. ¿Sí? Ese es el asunto importante. ¿Qué hacemos con lo que nos fue regalado, no? Exactamente. Y eso, y conforme entendamos y vivamos esto, pues vamos a dejar de amenazar a la gente. ¿Me entiendes? Porque nadie debe venir a Dios por miedo de que es que sí, yo soy pecador, y todo el mundo, ¿no? El rezo, por ejemplo, del catolicismo es, ¿cómo dice? Ave María, llena de gracia, ruega por nosotros los pecadores. El Señor es contigo, ruega por nosotros. En fin, hay muchas declaraciones de la condición de pecador, ¿no? Pues en la iglesia cristiana hacemos igual. Nos quedamos siendo pecadores. Y muchos decimos: hermanos, le doy gracias a Dios, soy pecador, salvo por gracia. ¿Salvo de qué? Si sigue siendo pecador. ¿Me entienden? Sí. Entonces tenemos que recibir verdad, la verdad divina. Aquí está, no estamos inventando las cosas. Esto no lo escribí yo, no es mi idea. Esto lo dictó el Espíritu Santo. Lo hizo Dios a favor nuestro. Y aquel que recibe su verdad y aprende a permanecer, es lo que le venía hablando el Espíritu Santo, hermano Ricardo, sobre la libertad, ¿no? Jesús dice: si guardas y permaneces en mi palabra, no nada más si oyes o hablas de esto, sino si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, y entonces conocerás la verdad, y ella te hará libre. Así que cuando Dios nos habla estas cosas, no debe quedarse ahí la cosa. Tenemos que aprender a permanecer en esto. Recibirlo es el primer paso. Y luego permitirle a Él establecernos en esta verdad. Y la consecuencia de aprender a permanecer es que vas a vivir la libertad que Él te promete. Si no hay eso, no pasó nada. Y muchas veces quedamos peor, porque empezamos a hablar como si supiéramos, pero no lo vivimos. ¿Se acuerdan de la canción que dice el peor de los ciegos? No la saben. Sí. El peor de los ciegos
Es todo Es aquel todo aquel que teniendo la vista no pueda ver no quiera. o no quiera ver. ¿Sí? Y nos podemos volver eso muy fácilmente. Y es lo que Dios quiere arreglar en su familia en este tiempo. Que se acabe ya el estado estéril de la vida de sus hijos. Y que empiece a manifestarse el fruto de Dios. Pero la única manera en que eso puede suceder es si dejamos de vernos incorrectamente. ¿Sí? Si yo me veo vivo al pecado y vivo pidiéndole a Dios, ayúdame porque sé que soy pecador, pero échame la mano, yo ya no quiero pecar. ¿Estoy hablando verdad? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque Él me está diciendo que ya morí. ¿No es cierto? Entonces Él me dice, ya te bauticé en Cristo, ya moriste juntamente con Él, ya te resucité con Él, ya no eres esa persona, tu viejo hombre fue destruido y yo estoy duro y dale porque soy pecador. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién estará bien? ¿Quién estará correcto? ¿Yo o Dios? Entonces, tiene que llegar un momento en que estoy de acuerdo con Él. ¿Entienden? Y que empiezo a vivir la libertad que resulta de conocer su verdad. Este es el primer paso hacia la libertad. Pero es una libertad completita. Porque si ya no se trata de estar domando al hombre viejo, ¿me entienden? Ya no se trata de estar viendo cómo corrijo mis errores, sino que puedo vivir algo muy diferente, entrar a vivir la vida de Dios como una nueva persona. Ahí cambian las cosas, ¿no? Amén, amén. De eso se trata. El regalo que Dios nos ha hecho. Entonces, todo esto que hemos hablado en este tiempo, vamos a ver si lo estamos entendiendo y qué preguntas o qué quieren ustedes comentar al respecto. Empezamos hablando de que lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros le manifestemos como Jesús vino a manifestar. Y luego, para entender qué es manifestar, pues vimos que Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. O sea, no tienes que ver al Padre porque lo estás viendo. Todo lo que, y Jesús dijo, todo lo que yo digo, no lo estoy haciendo yo, es el Padre que mora en mí. Él está haciendo sus obras. Entonces, manifestar a Dios es vivir a Dios, ser como Él es. Pues ahí ya no sé, si no entendemos lo que hablamos después, ahí ya nos atoramos, ¿no? Porque decimos, no, sí, Jesús, pero sí, pues Él nació de Dios, Él es otra naturaleza, pero yo soy pecador. Yo soy humano. ¿Cómo puedo yo vivir eso? Eso es lo que resulta cuando no entendemos lo que ya Dios hizo. Y por eso fuimos a Romanos capítulo 6. Y allí vimos que resulta que Dios ya arregló el problema. ¿No? Y que así como la higuera se secó de la raíz, también Dios agarra y dice, ¿quieres mi vida? ¿Me aceptas? ¿Recibes a Jesús? Entonces lo primerito que vamos a hacer es ponerle fin para siempre a quien tú fuiste. ¿Sí? Te voy a unir a Jesús en su muerte para que mueras juntamente con Él.
y la persona, el pecador que fuiste, quede ¿cómo? Vivito y coleando. Destruido, dice. Destruido. Y ya porque mueres, ya no vas a ser esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces, empezamos a entender la importancia de la muerte de Cristo, porque en Él se conjuntó, ¿verdad? Dios puso allí todo el pecado, lo juzgó, lo condenó y lo ejecutó. Y una vez que quedó hecho ese juicio, cumplido, no nada más dictado, ¿qué hizo Dios con Jesús? ¿Lo dejó? ¿Lo resucitó? ¿Lleno de pecado? ¿Cómo lo resucitó? Glorificado. ¿Y a quién más resucita Dios juntamente con Jesús? A mí. A mí. Si estoy en Cristo, si fui unido a su muerte, también lo soy en su resurrección. Esa es la nueva criatura. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, ahora, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros hacer? ¿Qué piensan? ¿Estar batallando con el pecado? Aprender a manifestar a Dios, aprender a vivir esta nueva existencia. ¿Cómo es esta nueva vida? ¿Cómo funciona esta nueva vida? Eso es lo que sigue, ¿sí? Si ya el pecado no es problema, pues nuestra ocupación ya no está allí. ¿Me entienden? Ahora, quiero decirles lo siguiente: muchos vivimos batallando con el pecado. ¿Es cierto o no es cierto? Y algunas personas decimos, pues sí, aquí dice, pero yo todavía no vivo esto. Yo todavía estoy batallando con un montón de cosas. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo es que se vive esto? Porque si no he muerto, yo creo que yo todavía estoy vivo, porque todavía me pasa esto y me pasa aquello y me duele allá y reviento por este lado. Entonces yo no he muerto. ¿Qué piensan? Hola. Serían las pruebas que Dios pone, ¿no? Hasta dónde la fe también. Porque ya cuando entregamos la vida a Cristo, cuando ya andamos también nos vienen pruebas, ¿no? Por supuesto. Entonces a lo mejor muchos de esas pruebas piensan que todavía andan en el viejo hombre. Pero ahorita, por ejemplo, con lo que nos ha explicado, nos queda muy claro, ¿no? Porque sí, todavía decimos entregamos nuestra vida a Cristo y todo, pero seguimos siendo pecadores, ¿no? Por las cosas que a veces llegan a suceder, ¿no? Como decía, ¿no? De que a lo mejor todavía nos hacen algo y queremos sacar este viejo hombre, ¿no? La acción de antes, ¿no? Entonces ahora ya nos aguantamos, ya cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces por eso a lo mejor es, pues, todavía no muero. Yo pienso que... Gracias, hermano.
Eso es donde muchos nos atoramos, en ese momento en el que decimos, bueno, pues si ya estuviera yo muerto, entonces ya no estaría yo teniendo ningún problema. Pero como sigo batallando, pues creo que no he muerto. ¿Quién se equivocó? ¿Me puedes regresar a Romanos 6, por favor? Romanos 6:1. ¿Entienden, hermanos, la importancia de esto que estamos hablando? Esto es la diferencia entre vivir en la verdad o estar en un engaño. Entonces, en Romanos 6 dice, versículo 2, 1 y 2. Léalo conmigo. ¿Qué pues diré? ¿Perseveraré en qué? En el pecado, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque he muerto a pecado. ¿Cómo puedo seguir viviendo en él? ¿Qué dice Dios aquí? Si es que has muerto. ¿Qué declara? Ya muriendo en el pecado ya no puedo vivir en él. Ajá, pero ahí dice que ya sucedió, o que va a suceder, o que a lo mejor, que unos sí, que otros no. Ya sucedió. Entonces, para todos nosotros es importante entender cómo se vive esto que Dios ya hizo. Sí, hemos hablado de lo que Dios ha hecho para que ya no seamos árbol malo que da mal fruto. Para que entendamos por qué es que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los árboles malos. Así dice. Yo soy la vid y ustedes los espinos. Así dice. No. ¿Qué dice? Ustedes los racimos. No está hablando de este cuerpo, sino que nos habla del cuerpo espiritual. Del corazón. Del corazón. Incluye el De cuerpo donde también, salen, hermano. sí, y de donde salen pues todos los malos pensamientos. Y en todas esas cosas morimos. Y es notorio los frutos que da Dios, lo notan todos sin necesidad que le digamos porque se manifiestan. Exactamente. Campeón de la banda. No, pues es que lo trae Dios desde el taxi, Sí. agarrado en la revelación y él está en el canal. Sí, está perceptible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿ven la diferencia que esto trae en nuestras vidas? Pero si yo me regreso a verme pecador, ¿a quién estoy haciendo un mentiroso? Dios. Ahí está el detalle. Pero es que metí la pata. ¿Cómo voy a decir que ya no soy si aquí metí la pata? Ese es el problema en el que caemos, Hay que aclarar un poco más eso. por supuesto. Bueno, pues, ¿le seguimos o le paramos? Sí, creímos. Ok. Les voy a contar una historia que creo que ya se la saben, pero se las voy a contar de una manera que entendamos cómo funciona esto, ¿sí? Un viejecito de 75 años quería mucho tener por lo menos un hijo, porque su nombre significaba padre de muchos, pero él no tenía ni uno. Y ese era su lío. Y Dios se aparece a este hombre, se llama Abraham, y le dice,
yo te voy a dar muchos hijos. ¿Cierto o no? Y el otro, pues, ¿qué tengo que hacer? Le dice, tienes que dejar tus terrenos, tu tierra, tu familia, e irte a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le creyó a Dios o no? Le dijo, no, el loco, pues, le vas a ver la cara de tonto. Primero dame el hijo y luego voy a donde tú quieras. Así dijo Abraham. No. No, obedeció a Dios. Le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. O sea, si vamos a vivir esta vida libre de pecado, tenemos que creerle a quién. Y francamente, hermanos, eso no lo hemos aprendido a hacer todavía. Es una escuela. Y por eso la historia de Abraham. Porque él entró en la escuela de creer. Pues Dios le muestra dónde irse y él agarra y sale. Se desarraiga de todo lo que él tenía. Sus terrenos, sus animales, bueno, su parentela. Y se lanza a un lugar desconocido porque ni siquiera sabía dónde ir. Y finalmente Dios lo guía hasta la tierra de Canaán. Y ahí le habla a Dios y le dice, quiero que veas tan lejos como puede ver tu vista, porque todo esto que ves va a ser la heredad de tus hijos y de tus descendientes. ¿Cuántos hijos tenía ya? Uno. 0. Okay. Entonces pues, él esperaba, bueno, pero ya que se embarace mi mujer, ¿no? Para que haya hijo. Este es el trato. Y nada. Y entonces ya está ya en una tierra extraña y se viene una hambruna, ¿no? Se acaba la comida y él tiene su familia, su esposa, pero tiene gente, sus mozos, su gente que va con él, sus animales, y no va a haber comida. Y aquí Abraham no sabe vivir fe, para nada, porque él entonces dice, ¿qué voy a hacer? Y por ahí le dicen, no, pues vaya usted a Egipto, ahí hay comida, ahí se la venden. Allí hay bastante comida. Y entonces él dice, bueno, pues eso voy a hacer. Y se va. Y en el camino a Egipto, de repente le cae el 20, dice, oye, pero espérate. Los egipcios tienen fama de que si ven una mujer bonita, pues se la llevan y matan al marido para quedarse con su mujer. Y otra vez no sabe caminar en fe, porque empieza a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? Ese cómo le voy a hacer es la clave cuando tú piensas, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién no estás incluyendo? Exactamente. Sí, Abraham pensó que el trato era nada más por un hijo, o por muchos, como Dios le dijo, pero que no se metía en las demás de su vida. Dios nunca hace eso. Porque te sacaría ventaja entonces. Sería injusto contigo. Él quiere tener que ver en todo. O es todo o no es nada. Por eso él dice, o frío o caliente, pero tibio no. Entonces Abraham habla con su mujer, hace su parche, ¿no? Ya le está poniendo un parche a la comida, ¿verdad? Hoy compro en Egipto. Pues ahí no lo mandó Dios, que no el trato era si vas a donde yo te digo, o no era el trato. Egipto estaba incluido en el trato. No, entonces él tenía que haber ido con el que le dijo, oye, me trajiste aquí y no hay comida.
¿qué vas a hacer? Esto es lo correcto, eso es fe, ¿me entiendes? Fe es hacer responsable al prometedor de su promesa. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Quieres ver contento a Dios? Hazlo responsable de sus promesas en tu corazón. Deja de andar por otro lado. Pues habla con su mujer y le dice, mamacita, estás muy bonita, pero probablemente eso me cueste la cabeza, entonces mira, vamos a hacer una cosa. Si llega a suceder que los egipcios te echan el ojo, pues por favor diles que eres mi hermana y si te agarran, pues te vas. A ver, ¿qué no Dios le iba a dar un hijo de su mujer? Y ya la está entregando para salvar su pellejo. ¿Cómo está la fe? Todavía ni lo amenaza y ella está corriendo. Ya encontró cómo acomodar las cosas. Así es el mexicano. Así es el ser humano. Porque aquel no era mexicano. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, sucede tal y como él lo temía. Y ahí va Sara y él, el hermanito, le dijeron, bueno, pues vente cuñado, ¿no? Y no es nada tonto, negocia allí que le paguen por su hermana, según eso, y él dice, bueno, pues ni modo, salvé el pellejo, ¿no? No se dio. Ese era Abraham. Sí, idolatramos a la gente de la escritura, pero eran gente, hermanos, eran humanos, eran gente con el mismo problema que nosotros. La única salida es esto que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Lo manda a volar? No, Dios hizo un pacto con él. Y Dios le dijo, está bien, Abraham, te voy a enseñar con quién estás tratando. ¿Lo agarró a golpes? No. ¿Qué hizo? Lo amó. Sara resultó elegida para entrar al harén del rey, ¿no? Y la tenían ahí esperando que el rey quisiera tomarla por mujer. ¿Y qué hizo Dios? Agarra al rey dormidito y le dice, en pocas palabras le dice, tú la tocas, yo te mato. ¿Qué creen que hizo el rey? Sí, despertó bien asustado. ¿Por qué me engañaste que era tu hermano? Ahora, Abraham sale con su mujer, con regalos del rey que tenía miedo no de Abraham, sino de Dios, con más dinero con el que fue y con toda la comida que necesitaba, porque hizo bien. Porque ese era su merecido. ¿Por qué entonces? Porque Dios le ayudó. Por medio del rey. Porque Dios le estaba enseñando ¿qué? A creerle. ¿Aprendió Abraham? Se regresó con su mujer a Canaán. Se comió la comida que había traído de Egipto.
el hambre siguió y se va a otro lugar con otro rey y hace exactamente lo mismo. Y otra vez le quitan a su mujer. ¿Sabían eso de Abraham? ¿Sabía permanecer en la promesa? Todavía no había aprendido. Y esta vez se enferma toda la casa del rey, le salió unas llagas. Aquí se le llama como sarpullido, pero grandote, ¿no? Todos enfermados. Y le pregunta el rey a sus adivinos y todo, y le dicen, es que tomaste la mujer de este señor que es profeta de Dios. Pues si no me dijo que era su hermana, yo lo tomé por cuñado. Le di terrenos, le di, o sea, ve cómo era Abraham. Por eso en Romanos 3 habla de Abraham, o Romanos 4 habla de Abraham y dice que Dios lo redimió a un impío. Pues sí, porque era canijón el hombre. ¿Sí? Y entonces Dios le habla a ese rey también y ya que se entiende, entonces le dice Dios al rey, entrégale su mujer y no te metas con él y pídele a él que ore por ti para que yo te sane. ¿Qué está sucediendo otra vez? ¿Se portó bien Abraham? ¿Eh? Lo está enseñando a creer. Esto es bien importante, porque nos va a ayudar a entender la escuela en la que estamos. ¿Sí? La escuela de Dios no es cosas externas. Es que está pasando aquí adentro. Él no ve las apariencias, él ve dónde. El corazón. Pues resulta que ahora sí empezó a aprender Abraham. Porque lo próximo que sucede es que su sobrino, Lot, elige las buenas tierras, con ríos y pastizales y todo, y él se tiene que ir a la zona de la montaña, desértica. Y al rato, todavía no hay hijo, Al rato le llega la noticia a Abraham que habían salido varios reyes que se unieron, se confederaron para conquistar a otros. Y entre los conquistados salió su sobrino. Eran 5 ejércitos de soldados confederados que iban haciendo su fechoría por todos lados. Y Abraham, el collón, ¿no? ¿O no había sido collón? Sí. Ahora se levanta, se va con 300 hombres, 318 hombres, contra 5 reyes. Porque ya está entendiendo. Espera. Dios está conmigo. No se trata nomás de que me dé un hijo. Porque Dios había hablado con él. Le dijo, Abraham, yo soy tu galardón.
yo estoy contigo. Se lo estuvo comprobando y comprobando y comprobando hasta que se la empezó a creer. Pues ahí va con sus 300 cuates contra miles. Y resulta que cuando llega él, Dios le da una victoria rotunda contra toda esa gente y libera a todos los presos. Toda la riqueza, el botín, el ganado, la gente y los reyes que iban presos. ¿Qué le está pasando aquí adentro, Abraham? Él está empezando a creer. ¿A creerle a quién? A Dios. Sí. Y así, ahora, de repente aquel se tambaleaba. Ya pasó todo eso y empezó a fastidiarse otra vez con el asunto de que no había hijo. Y un día en la noche no puede dormir y está ahí todo enojado, frustrado. Y Dios viene a hablar con él otra vez. Abraham, quiero que veas las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar, Abraham? No. Pues así va a ser tu descendencia. Eso me dices todo el tiempo. Mira, dice, me has multiplicado. Eso no te lo pedí. Pero me has hecho riquísimo. No hay nadie que se meta conmigo ya. Me defiendes. Me das todo lo que necesito porque traía tantos animales. Imagínense que llegara aquí un ganadero con miles de vacas y de burros y de caballos y de borregos y de chivos. ¿Qué le hace a todo el agua y a toda la pastizada de aquí? Se la acaban todas. ¿Cómo lo recibiría el pueblo? ¿Tú qué haces aquí? No, aquí no. Y así le pasaba a Abraham. Pues allá andaba en donde nadie quería estar. Y allí Dios le decía dónde cavar un pozo y salía agua, mira, para toda su ganadería y toda su gente y todo. Entonces los reyes empezaron a ver, oye, mira ese cuate. Iban con él, le decían. Y él les hablaba y se volvió importante. Todo eso le reclamó a Dios. Yo no te pedí nada de eso. Quedamos en hijos y ¿dónde están? Sí, estaba desesperando. No. Exactamente. Y Dios vuelve a hablarle su palabra y vuelve a darle fe, porque eso es como recibes fe, si escuchas a Dios hablarte a tu corazón. Y entonces volvía a entrar en fe y seguía caminando. 25 años, hermanos, de escuela para que naciera su hijo. Pero ahí no acabó la escuela. Sí, falta sacrificio. Porque en el camino, en una de esas frustraciones, su mujer lo ve todo amolado y ella es la que no puede dar luz, ¿no? Entonces dice, he estado pensando, Abraham, tengo una idea. Vamos a ayudar a Dios para que ya salgas de tu problema. Pues tengo a esta muchacha aquí que es mi esclava, pues dame un hijo con ella y ya, arreglado, otro parche. ¿Se dan cuenta? Nada más que este sí ha tenido consecuencias terribles. Y Abraham dijo, como Adán, ¿no? Adán hizo lo mismo. Eva le trae la fruta y dice, órale pues. Y Abraham igualito. Oye, mujer, creo que tienes razón. Sí, me gusta la idea. Y nace Ismael.
Y él está ya, se conformó. Hay enormes lecciones para nosotros en todo esto. Porque así estamos nosotros. Recibimos un don del Espíritu, ya nos conformamos. Y ya llevas fruto de Dios porque tienes un don. No. ¿Sí? No, ahí no está la promesa. La promesa está en que manifiestes a Dios. En el carácter, en el fruto del Espíritu. Entonces viene Dios y le dice, este no es el que yo te prometí. Nada más para que estés claro, Abraham. Tú sigues empeñado en ponerle parches a tu vida y yo tengo un trato contigo y se va a cumplir en el tiempo que yo sé y tú vas a ver el cumplimiento de mi promesa. Entonces ya ¿cómo se dice? No encuentro la frase que quiero, pero le rompió su piñata, ¿no? ¿Cómo se dice? Le quitó ese engaño de que ya estaba el hijo, pues. No, no es la promesa. No es lo que él ha enviado, no es su promesa de él. Exactamente. Exactamente. Sí, lo tenía que dejar ir. Es que él estaba afanado de eso, ¿no? Le había afanado tanto la promesa que perdió la paciencia. Perdía la paciencia y por eso Dios llegaba a él y lo levantaba. Abraham puso su corazón en tener un hijo, no en tener a Dios. ¿Te das cuenta? Pues Dios nomás iba, si eso hubiera sucedido, deja a Dios. Y Dios sabe eso. Dios sabe qué tiene Él que hacer para traer nuestro corazón a Él. Porque finalmente nace el Hijo. ¿Sí? Y crece el Hijo de la promesa. Ahí tampoco acabó la escuela. Sí, sino que más adelante Dios le dice, Abraham, ya tienes a tu hijo, así. Ahora dámelo. Ahora dámelo. Llévalo al lugar donde yo te voy a mostrar y allí quiero que me lo ofrezcas en holocausto. ¿Qué quiere decir holocausto? Ofrenda quemada. Pero miren dónde ya está Abraham para este momento. ¿Sí? Ahí ya no está titubeando. Allí ya no está temiendo, allí ya no es cobarde, allí ya no es incrédulo. Allí ya está transformado su corazón. Gloria a Dios. Dice la Escritura que él se levantó tempranito y preparó la leña y el fuego y el cuchillo y a su hijo. Dijo, vamos a ofrecerle a Dios un holocausto. Llevó unos mozos que lo llevaron hasta cierto lugar y ya Dios le dijo, en ese monte, ahí te subes y ahí te voy a enseñar. ¿Dónde es? Dejó a los mozos, van subiendo a la cumbre y Isaac le dice a su papá, oye papá, ¿qué no se nos olvidó? El cordero, el animalito que vamos a ofrecer. ¿Qué dice Abraham? Dios se va a proveer, hijos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, nos explica el Espíritu Santo cuál era ahora el pensamiento de Abraham. Dice allí que estaba convencido que si era necesario, aún de las cenizas, Dios iba a resucitar a Isaac.
Si él dijo, ahora sí, lo que tú digas, ya te estoy conociendo. O sea, si me pides algo imposible supuestamente, tú sigues siendo responsable de cumplir. Y eres cumplidor. Ya estaba aprendiendo las lecciones. Exactamente. ¿Cómo vas tú en tus lecciones? Son las mismas, lo mismo que está sucediendo. Exactamente. Para él todo estaba relacionado a una prole, ¿no? A su descendencia. Para nosotros, ¿en qué está relacionado? ¿Cuál es la promesa? ¿Mm? ¿Y qué es eso? ¿Qué es la vida eterna? Una vida que no me La vida eterna es el fruto de Dios. Ah, ¿Sí? La vida eterna es el fruto del Espíritu. Es que seamos libres y que aprendamos a vivir la libertad con que Cristo nos ha hecho libres en la naturaleza ¿de quién? De Dios. De eso se trata. Pero esto opera por fe. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Bueno, ¿a poco creen que porque Abraham vivió su escuela ya todos sabemos cómo vivir eso? Lees allí su vida y ya sabes cómo. No, tú tienes que vivir la tuya. Y tienes que encontrar esa misma tendencia a querer ponerle parches a las cosas y a conformarte con menos y las trampas de, pues si le hacemos así, le hacemos así. Pero el que te ha prometido, él no pierde. ¿Te das cuenta? No importa cuántas vueltas demos, nuestro Padre permanece fiel. Dice que el que promete es el Todopoderoso. Y por eso dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Entonces, cuando Dios nos dice, ya te bauticé en Cristo, para que mueras juntamente con Él, ya moriste juntamente con Él. Y juntamente con Él te he resucitado. Fíjense lo que dice Colosenses, el capítulo 3, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias. Pues aquí está otra vez, se dan cuenta, Romanos 6 no es una chiripada donde allí dijo algo, pero quién sabe qué dijo. No, aquí está reafirmado. ¿Sí? ¿Dónde empieza Dios? Si es que has resucitado. ¿Verdad que no dice otra cosa? Te declara resucitado y te empieza a enseñar a vivir resucitado. Ya no pongas tu mira en las cosas de abajo. Ya no puedes pensar humanamente, ya no puedes seguir con la misma idea. Ahora tienes que elevar tus ojos y tu corazón a pensar en las cosas divinas. Y da la razón, porque has muerto. No porque te puedes o Dios quiere que te mueras.
Eso es obra de Dios, no es obra nuestra. ¿Sí? Si Abraham hubiera sabido desde el primer día cómo creerle a Dios, no solamente hubiera salido, sino se acaba en el agua. Aquí estoy, tú me trajiste, gracias por el agua que tienes provista, nada más dime dónde está. Se acabó la comida, ahí vienen contra ti, gracias porque vas tú a pelear la batalla. ¿Te das cuenta? Y se tarda el hijo, gracias porque eres fiel, fortaléceme a mí, no me dejes flaquear. Porque Dios no estaba diciéndole, si tú aguantas con tus propias fuerzas, te cumplo. No, Él lo fortalecía. Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos un pacto más grande, más importante. Porque el pacto con nosotros es hacernos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Iguales a quién? Iguales a Jesús. Iguales a Jesús. ¿No es más grande ese pacto? Grandísimo. ¿Herederos de qué? De la Del reino. Rey. ¿Qué es el reino de Dios? Ya se me atoraron ahí, ¿verdad? Un poquito. ¿Okay? Bien sencillo. Tu reino personal es todo lo que tú que tienes o posees, ¿no? Entonces, si tienes una casita, es parte de tus posesiones. Parte del reino. Todo lo que tú eres y lo que tienes. El reino de Dios es ¿qué entonces? Todo lo que Él es y posee. ¿Cuánto será eso? ¿Mucho? ¿Y lo demás? ¿De quién es? Todo. Lo visible y lo invisible, ¿de quién es? Eso es lo que comprende su reino, no nada más en cosas y planetas y universos, pero en todo lo que existe es de Dios. Pues la idea de Dios es adoptarnos, transformarnos. Aquí estamos viendo dónde empieza esta transformación, poniéndole fin al hombre viejo, juntamente con quién? En su muerte. Resucitarnos una nueva creación y hacernos herederos de Dios. ¿Qué cosa es un heredero? Uno que posee, Que recibe que recibe lo que le pertenece a quién? A su papá. ¿No? ¿O no? Sí. Pues ahí somos riquísimos. Hermano Ricardo, me encanta, hermano. Somos riquísimos porque somos herederos. Entonces no podemos seguir viéndonos desamparados, derrotados, desprovistos, necesitados. ¿No? Vamos a suponer que usted trae $1,000,000 en la bolsa y tiene otros 100 millones en el banco y otros 100 en el colchón. ¿Ok? Y viene usted con una persona que tiene $1,000 en su bolsa. Dice, hermano, ¿cómo estás? No, estoy remojado. El que tiene, le dice al que tiene poquito. ¿Cómo? Pues yo pensé que estaba re bien. No, si te supieras. ¿Qué no me prestarás unos $500? ¿Qué pensaría usted de esa persona? ¿Eh? Está pobre en el espíritu enfermo. Está pobre porque
quiera. ¿Qué le pasa a los hijos de Dios que andamos ahí mendigando? ¿Eh? De todo. Decimos, bueno, pues que Dios me dé, ya no ando pidiendo, ¿no? Pues si ya te dio, pero no sabes recibir. Ahí está el caso de Abraham, ¿no? Que acabamos de platicar. ¿Estaba Dios con él o no estaba Dios con él? ¿Lo sabía él? No lo sabía. Por eso tenía que andar inventando sus parches. Sí, porque pensaba que se le había olvidado a Dios. Hasta trataba de No lo conocía. No. Pero Ahí está el problema, ¿sí? Y es allí donde está el trabajo de Dios, sacarnos de ese engaño, sea el que sea. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios líos. Pero el pacto es el mismo. ¿Sí? Y nos ocupamos de vivir con Él. La escuela de fe, la escuela de vida, la escuela, todo eso tiene que ver con vivir en el Espíritu. Vamos a llegar a hablar de eso cuando el Espíritu Santo quiera, pero ahorita nos va llevando así, suavecito, para entender quiénes somos. ¿Sí? Abraham no entendió que cuando Dios hizo pacto con él, nadie podía tocarlo. ¿O sí lo entendió? no. No. Ya cuando lo empezó a entender, su mundo cambió. Dijo, ¿cuántos son? Pues, vénganse ustedes, muchachos, vamos a liberar a esa gente porque Dios lo va a hacer. Si al faraón lo puso quietecito, pues estos son chiquitos en comparación a aquel señor. ¿Se dan cuenta? Bueno, cada uno tenemos que llegar a vivir esa escuela con Dios. Y qué bueno que ahí está en la Escritura los tropezones de Abraham, para que veamos que Dios permanece fiel. Y se nos quita ese engaño de que si le fallo a Dios ya me anulé. ¿Quién le enseñó a quién a creer? Dios, Abraham. Y en el proceso le sufrió sus metidas de pata, ¿o no? ¿Hará igual contigo? Sí, el mismo Dios nos está enseñando. Bueno, vamos a darle gracias.